Queremos encontrar la tasa media de cambio de la función f de x igual a x cuadrado más 9 dividido por x en el intervalo cerrado del 1 al 6. Para encontrar la tasa media de cambio de una función, queremos encontrar el cambio en la salida o cambiar en los valores de la función, y luego dividir el cambio en la entrada que es el cambio en los valores x. Aviso: como determinar la tasa media de cambio es lo mismo que determinar la pendiente entre dos puntos. Para el primer paso, queremos determinar los valores de función cuando x igual 1 y x igual 6, así que f de 1 será igual a menos 1 cuadrado más 9 dividido por 1. Esto será menos 1 más 9 es igual a 8. So f de 1 igual 8, lo que significa que la entrada es 1 y la salida es 8. Esto también representa un punto en el gráfico donde la coordinación x sería 1, y la coordinada y sería 8. Ahora, necesitamos encontrar f de 6, por lo tanto nosotros tenemos negativo el opuesto de 6 cuadrados más 9 dividido por 6. Bien, esto sería menos 36, que escribiré como menos 36. 1 más se simplifica a 3 medias. Para agregar estos, nuestro denominador común va a ser 2. Así que multiplicaremos esta fracción para 2, así que el denominador será 2. El numerador va a ser, esto será menos 72 más 3 que es menos 69. Aquí nuestra entrada es 6 y la salida es menos 69 medias. Lo que de nuevo, si queremos, podríamos escribir como un par ordenado donde la coordinación x sería 6, y la coordinación y sería menos 69 dividido por 2. Ahora, tenemos toda la información que necesitamos para determinar la tasa media de cambio en este intervalo. Primero determinaremos el cambio en las salidas o el cambio en los valores de función. Así teníamos menos 69 medias, 8 que va a escribir como 8,1. Otra vez, avise como esto es una diferencia en los valores de función si queremos la diferencia en las coordenadas y dividiremos por el cambio en las entradas o el cambio en los valores x que serían 6, 1. Otra vez, si queremos, podríamos usar las coordenadas x de los puntos. Ahora, necesitamos simplificar esto. Mirando al numerador, debemos tener un denominador común que sería 2. Multiplicar esta fracción para 2. Así que tendremos un denominador de 2. Tenemos menos 69 menos esto será 16. Esto será menos 85. Y luego 6 1 igual 5. Vamos adelante y escriba esto como menos 85 medias. En lugar de dividir por 5, vamos a multiplicar por el reciprocal. Así que multiplicaremos por 1 5. En este formulario, podemos ver 5 y 85 simplificaciones. Allí 5 y menos 17, 5 y 85. Para que podemos ver nuestra tasa de cambio será de menos 17 medias. Así que la tasa media de cambio de f de x en el intervalo de 1 a 6 Siemens menos 17 medias. Para interpretar esto, recuerda el menos 17 representa el cambio en la salida o cambio en los valores de función, y los 2 representan el cambio en la entrada o cambio en el valor x. Entonces, en promedio en este intervalo, el valor de la función disminuirá 17 cada vez que la entrada aumenta 2. Y como mencioné antes, esta tasa de cambio promedio sería igual a una pendiente entre estos dos puntos. Así que terminemos echando un vistazo a esto gráficamente. Aquí hay un gráfico de nuestra función. Aquí está el punto cuando x igual 1, y aquí está el punto cuando x igual 6. La pendiente de esta línea roja es igual a la tasa media de cambio que acabamos de encontrar como menos 17 medias. Espero que encontreste este ejemplo útil.